De invitada a la ex congresista de la República, Marta Moyano. Marta, muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ti, un gusto estar acá. Hace 20 años Sendero Luminoso asesinó a tu hermana María Elena Moyano. ¿Qué opinas que hace poco tiempo ex condenados por terrorismo, ex miembros de Sendero Luminoso hayan pretendido formar un partido político denominado Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales Movadef? Bueno, primero informar que esto no es reciente, ¿no? Ellos vienen preparándose desde hace muchos años porque ellos piensan a largo plazo. Ellos estuvieron desde los propios penales organizándose, desde Canto Grande, por ejemplo. Ellos se organizan y mantienen información concreta, certera de sus propios movimientos. Gracias al gobierno de Toledo es que muchos de ellos han salido en libertad y han podido organizar eso que tú estás diciendo ahora, y con esa posibilidad de colectar firmas, de engañar chicos de tener presencia en los medios de comunicación, en los medios, desgraciadamente, ¿no? Porque los medios le han dado cobertura a este grupo de organismo de fachada, le llamo yo, de Sendero Luminoso, para poder tener presencia en la vida política legal. Aquello que ellos criticaron, petardearon, cuestionaron, pusieron bombas contra la propia Constitución, ahora usan ese mismo instrumento en la Carta Magna para poderse inscribir, y las leyes a los que ellos le llaman que son leyes contra la propia población y contra ellos, que ellos nunca respetaron, ¿no? ¿Y qué piensas de los jóvenes que de alguna manera apoyaron al Movadef o lo ven a Abimael Guzmán como un revolucionario, como un hombre idealista? ¿Qué opinas de esta confusión que se genera en los jóvenes? ¿De quién es responsabilidad de que no conozca la historia? Es responsabilidad del propio Estado, es responsabilidad nuestra, de los adultos que hemos vivido los momentos horribles de terrorismo que se vive en el país. Es nuestra responsabilidad de no informarles y contarles a estos chicos que no pasan de 20 años, creo yo, de que este es un grupo asesino, que es un grupo terrorista, que no es un partido político que pretende llegar al gobierno para conducir el país y conducirlo bien, conducirlo mejor. No, este es un grupo terrorista que enarbola esa bandera del terror. Es nuestra responsabilidad. Pero ¿tú no crees en un arrepentimiento sincero de muchos ex-senderistas que ahora quieren participar? No creo en ex-terroristas. Hay una frase que mi madre decía, pero no lo puedo decir por radio: no hay ex-terroristas ni ex-tonto, ¿no? Por no decir la lisura. No existe, ¿no? Yo creo que estas personas están ganadas ideológicamente. Cuando uno entra en una guerra ideológica, la guerra es diferente a una guerra convencional, totalmente diferente, ¿no? Y aquí invoco a estos chicos, a los jóvenes, que por no haber recibido información de sus padres, a no ser que algunos de sus padres tengan vinculación con Sendero, sí, por no haber recibido información de sus padres, en el caso que no tengan vinculación con Sendero, que se informen de alguna u otra manera, porque hay medios diferentes para poderse informar. Existen las redes sociales, existe el internet, que entren a Google, que empiecen a preguntar qué cosa es lo que fue realmente Sendero en el país, ¿no? ¿Qué piensas de la labor de instituciones que agrupan a los familiares de víctimas del terrorismo? Por ejemplo, AFAVIP. No, AFAVIP ha tenido una labor importante y sigue teniendo una labor importante. Hasta ahora, todavía para mí creo silenciosa. Y creo que AFAVIP tiene que tener mucha más repercusión, tiene que estar mucho más en medios. Por supuesto que los medios pues no nos dan cobertura a las familias víctimas de terrorismo. ¿Y por qué piensas que no le dan cobertura? Será porque las familias víctimas de terrorismo están preocupadas por saber cómo sacar adelante a sus familias que se quedaron en la orfandad, y no están con el cartelito de la foto colgada delante de su familiar terrorista en la calle pidiendo indemnización del Estado. Sí, porque la mayoría era gente humilde. Claro, y además el Estado no fue quien asesinó a nuestros familiares. Eso lo tiene claro AFAVIP. Entonces no va y le pide al Estado: indemnícenme, miren, estoy sufriendo hace 20 años. Yo creo que en 20 años toda esta familia ha tratado de salir adelante, de trabajar,
de hacer que sus hijos estudien, ¿no? Y no han tenido pues ONGs que les apoyan para que vayan a viajar a determinados lugares y a ir a demostrar su dolor o su miseria, ¿no? Yo creo que AFAVID es una asociación, una institución muy bien puesta, ¿no? Bien formada, pero ojalá que pudiera tener mucha más cobertura en los medios para que ellos puedan informar cómo es que se maneja AFAVID, ¿no? ¿Cómo fue tu labor como congresista de la República a favor de los familiares de las víctimas del terrorismo? Bueno, en primer lugar, como soy hermana de María Elena y una de las familiares víctimas del terrorismo, lo primero que en el trabajo allí me opuse definitivamente a lo que eran las reparaciones civiles individuales que generalmente lo pedían los familiares víctimas las familiares de terroristas, ¿no? Que salían a las calles y pedían indemnización individual. Siempre defendió lo que se refiere a la reparación colectiva, ¿no? Es decir, en un barrio, como un distrito como el mío, por ejemplo, sí, que el Estado pudiera ayudar a arreglar lo que María Elena quiso siempre que sea una ciudad moderna, ¿no? Como el Estado ayudó mucho a familiares en Caraballo, en la época del ingeniero Fujimori. Exacto, ¿no? Las pistas del hospital, por ejemplo, en Huaycán, o sea, cosas como esas, que para mí por ahí deben ser, ¿no? Para mí es más certero eso. Pero, y el apoyo moral que tienen que recibir las víctimas, no solo el tema económico, sino un apoyo psicológico, moral, un reconocimiento. Y no ha habido, por lo menos de lo que yo conozco, no ha habido un tratamiento psicológico a las víctimas, a los hijos, por ejemplo. Conozco algunos, son miembros algunos de AFAVID, han tratado de sobresalir por sí solos, ¿no? Y hacer las cosas que creen que tienen que hacer. Y lo más importante que yo reconozco en los integrantes de AFAVID es que han decidido hacer de todo su trabajo, todo su esfuerzo, toda su vida en favor del Perú y en favor en contra del terrorismo. Eso lo han definido muy bien y yo les rindo un homenaje desde acá a los integrantes de AFAVID, ¿no? ¿Piensas que el presidente Humala se va a ocupar de la situación de las víctimas del terrorismo, ya sean familiares como excombatientes que tienen secuelas en su cuerpo? Recordemos que hay muchos militares y policías que tienen amputaciones de brazos, piernas por combatir al narcoterrorismo. No, yo siento, no sé si él hará o no lo hará más adelante porque no soy en el ejecutivo, pero siento que Humala no sabe qué hacer ahorita con el propio ejecutivo, con su propio gobierno, con su propio acompañante. O sea, él está siento como que las cosas le están viniendo y está resolviéndolo en el camino, mal a veces y algunas veces desliga. Entonces yo no creo que uno deba gobernar de esa manera al azar, ¿no? Si no puede hacer eso, ha desactivado PRONA, por ejemplo, una cosa tan sencilla que atiende a los más necesitados, a los comedores, etcétera. Con todos sus problemas que hay, menos va a poder atender a las personas, los militares, los soldados. Debes entender como que hay falta de capacidad del gobierno sí, nacional. No hay capacidad desde mi punto de vista, ¿no? Y siguen protestando y hemos visto familiares, esposas, viudas de militares que hace poquito, hace 2 días, creo, han salido a reclamar que no están siendo atendidas, ¿no? Con el tema del fujimorismo, muchos lo ven como la solución al terrorismo. ¿Fue así o fue solo un aporte el fujimorismo para vencer esta lacra? Contundentemente para mí, el fujimorismo fue contundente, nuevamente lo vuelvo a repetir, en su lucha contra el terrorismo. Y la lucha contra el terrorismo se entendió de manera horizontal, ¿no? Es decir, había que combatir el terrorismo con las armas, había que combatirlo también en lucha contra la pobreza, había que llevar al Estado donde nunca estuvo el Estado, había que hacer pistas para que la gente pueda llegar, entrar y salir de sus zonas, poner postas médicas, colegios, que había que acercar a su ejército a la población, había que fortalecer. O sea, fue una lucha en muchos frentes, no solamente el tema militar. No solamente el tema militar, ¿no? Y entonces hay gente que no quiere entender eso o no lo quiere decir. Pero tenemos que agradecerle al fujimorismo, no porque yo sea fujimorista, sino que yo decidí por eso entrar al fujimorismo. Agradecer al fujimorismo que
Estamos en un país en el que podemos hablar ya con una economía equilibrada, aunque todavía algunos no lo sienten, con una economía equilibrada, con la posibilidad de salir ahora tú y yo estar sentados en esta radio hablando sin tener temor de que alguien ponga una bomba cuando yo estoy diciendo y encarando de frente al terrorismo, ¿no? Eso es lo que permitió el fujimorismo. Escuché al presidente Ollanta en la Amazonía, ahora que ha sido reconocida como una de las maravillas naturales, decir, eso se debió hacer hace 20 años. Claro, es que hace 20 años la prioridad era otra. Hace 20 años teníamos inflación, hace 20 años teníamos terrorismo, hace 20 años éramos un paria en la comunidad económica internacional. Y entonces la prioridad del Estado era primero acabar contra la pobreza, acabar contra el terrorismo, acabar contra la inflación y insertarnos en la comunidad internacional. Hace 20 años era otra la prioridad. Yo le hubiera preguntado al señor Ollanta Humala qué hubiera hecho él hace 20 años. ¿Y cuáles fueron los máximos errores del fujimorismo? Yo creo que los máximos errores del fujimorismo, primero es no haber canalizado desde mi punto de vista una relación directa con la propia población organizada. No tuvimos una reacción de la población organizada cuando ocurrió en el 2000 la caída del presidente Fujimori, que es lo que yo dije, y planteé la posibilidad de organizar a las bases. ¿A qué te refieres? ¿Que el pueblo defienda a Fujimori? Que el pueblo defienda a Fujimori, y eso no se pudo hacer. Pero no fue cuestionada la tercera reelección. Sí, fue cuestionada la tercera reelección, no formé parte de eso, yo entré al Congreso en el año 2000, no formé parte de eso, fue cuestionada duramente, pero no fue cuestionada en las bases, o sea, abajo no.